Queridos hermanos, muy buenas noches, un placer saludarlos. A partir de lo que habíamos compartido la noche de ayer en la clase de última de catequesis que tuvimos, la clase número 6, eh, hemos cubierto ya la totalidad de los distintos momentos de la revelación de Dios a lo largo del Antiguo Testamento, basándonos en el concepto de la alianza de Dios con su pueblo. Hemos visto así la primera parte, cuando Dios se revela a Adán y Eva y cuando les da a conocer cuál es su designio amoroso, cuál es su designio de vida para ellos, cuál es la voluntad de Dios para nosotros, por qué fuimos creados, para qué fuimos creados. Y hemos visto también a lo largo de la historia cómo el hombre, como yo siempre digo, ¿no? El hombre se las ha ingeniado para complicar las cosas. Como vimos en el momento en que la humanidad cayó en una perversión terrible, al punto que Dios ha debido purificar la tierra, exterminar a la humanidad en el pacto que hizo con Noé. Posterior a lo cual, tenemos también el pasaje que lo hemos cubierto respecto de la revelación de Dios a Abraham y su designio. A su vez, los frutos que producto de esta alianza que sella Dios con Abraham, que llega hasta nosotros. Los mismos frutos también que llegan a nosotros a través de Moisés, que se convierte en el liberador, en el salvador del pueblo de Dios, Israel, de los egipcios, del faraón, dando así cumplimiento a la alianza de Dios con su pueblo, de no dejarlo abandonado, de definitivamente tenerlo como su pueblo elegido. Ahora bien, ustedes me dirán, bueno, ¿y qué con todo esto? ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que estamos compartiendo nosotros acá? ¿O qué tiene que ver esto hoy con nuestra fe cristiana, nuestra fe católica? Yo les había dicho la clase de ayer y muchas clases anteriores que tengamos en nuestra cabeza de manera muy fuerte, muy permanente, el concepto del término alianza. A ver, nosotros cuando vamos a la misa, ya, yo confío que todos ustedes van a la misa. De hecho, les recuerdo que uno de los requisitos para este programa de formación es ir a misa todos los domingos. Cuando ustedes van a misa, cuando vamos a misa, nosotros escuchamos que el sacerdote, en el momento en que está haciendo la consagración, en el momento en que se está dando la transubstanciación, que ya vamos a ver después qué significa, cuando el sacerdote tiene frente a sí el pan y el vino, pronuncia las palabras de la consagración cuando dice tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo, ¿ya? Ya les explicaré cuando vemos la Eucaristía el alcance de todo esto. Pero centrémonos en este momento cuando el sacerdote toma la especie del vino y dice, tomen y beban todos de él porque esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y ojo con esto, sangre de la alianza nueva y eterna. Vamos a centrarnos en eso ahora para tratar de conectar lo que hemos visto de la revelación de Dios con nuestro presente, con nuestra fe cristiana. Sangre de la alianza nueva y eterna. Ok, vamos a analizar la sangre de Jesús. ¿Qué pasó con la sangre de Jesús? Pues pasó que la sangre de Jesús fue derramada en su muerte, en su crucifixión, por nosotros. ¿Ya? Él muere por nosotros, muere para que nosotros rompamos las ataduras del pecado y podamos vencer a este problema que es el pecado original que está inscrito en nuestra alma desde nuestro nacimiento, por herencia de nuestros primeros padres que desobedecieron a Dios, Adán y Eva, como lo hemos visto. Ok, lo primero, antes de avanzar con el tema de la sangre de la nueva alianza, estamos claros que como consecuencia
de la desobediencia del hombre a Dios con Adán y Eva, la humanidad quedó partida, quedó herida, y en el alma del hombre se inscribió algo que no existía, el pecado. Como lo analizaba Diego en su presentación en el video, eh, la prohibición, bueno, Diego dijo que el fin era el árbol, pero no, el árbol era la prohibición, era la restricción. Dios nos creó libres por cuanto somos semejantes a Dios, nos creó semejantes a Él. Y la libertad del hombre radica en que hemos sido creados libres para optar por el bien de manera libre. Porque no tendría sentido que Dios nos cree para el mal, sino para que nos crea. Luego Dios no sería un Dios perfecto. Dios nos crea orientados al bien. Pero por nuestra desobediencia nosotros conocemos el mal y al conocerlo adquirimos una capacidad que no nos la da Dios, sino que nosotros la adquirimos para sí mismo, que es la capacidad de poder conocer el mal. Ciertamente, hay una capacidad cognitiva en nosotros de poder conocer el mal, pero ese no ha sido el querer de Dios, ¿ya? Alguien podría ponerse un poquito más exigente y decir, oye, pero ¿acaso Dios no sabía que la íbamos a complicar, que íbamos a meter la pata? Por supuesto que sí. Pero Dios en su infinita bondad y misericordia nos da a nosotros la oportunidad de que optemos libremente. En eso radica la libertad, en el correcto y buen uso del libre albedrío que nos da Dios. Como consecuencia de ello, adquirimos el pecado original. ¿Qué es el pecado original? Ojo que ya vuelvo al tema de la sangre de la nueva alianza. El pecado original es ante todo un pecado. Empecemos por ahí. Y como pecado, tiene dos aspectos importantes a que nosotros lo analicemos. El primero, cuando tú cometes una falta, por ejemplo, tú llegas un día enojado a tu casa, coges una piedra y rompes el vidrio, rompes la ventana. Al hacer esa acción, al acometer ese acto, tú ofendes, en este caso a papá, a mamá, al dueño de la ventana, ¿ok? Ofendes al dueño de la ventana. Pero además ocasionas un daño físico, material, un daño orientado a la materia, que es la ventana. Lo mismo sucede con el pecado. Cuando nosotros cometemos un pecado, ¿a quién ofendemos? Ofendemos a Dios, pero también queda la consecuencia de ese pecado que normalmente es visible. Por ejemplo, cuando tú te peleas con una persona, la ofendes y queda en esta persona la tristeza y en muchos casos, lamentablemente, resentimientos y otros sentimientos negativos. Entonces, ¿cuál es el aspecto o cuáles son los dos aspectos que debemos nosotros considerar del pecado? Primero, el pecado en sí mismo y el agravio que se ocasiona a la otra persona, en este caso a Dios. Y segundo, la consecuencia del pecado. ¿Ok? Si yo cometo un pecado, si yo cojo una pistola y disparo a alguien, está la ofensa a la dignidad de la persona que probablemente la mate, y está también el daño corporal que le he causado a esa persona. Posiblemente quede inválida, posiblemente quede afectada en su salud. Esos son dos problemas que acarrea el pecado. Y como tal, el pecado original también tiene dos cosas, a las que vamos a llamar el pecado como tal y la culpa, o en este caso, la pena del pecado. ¿Qué pasa con el pecado original? El pecado original como tal, con el bautismo, que lo vamos a ver más adelante, el pecado original es borrado de nosotros. Es decir, se nos quita el peso de encima, se nos quita esa marca que llevamos nosotros inscritos en el alma desde nuestro nacimiento. Pero queda la consecuencia del pecado original. ¿Cómo se manifiesta la consecuencia del pecado original? Se manifiesta en lo que la teología llama la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia no es otra cosa que el desorden de nuestra vida que tiende al mal siempre. Es decir, esa tendencia natural a cometer pecado, esa tendencia natural al mal. Eso se llama concupiscencia, que siempre tenemos esa tendencia
a cometer el mal. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con los pecados normales, comunes y corrientes? Como por ejemplo, una persona, una mujer que se practica un aborto. Eso es un pecado grave. Y queda la pena del pecado también, más allá de los accidentes físicos relacionados al pecado, como la muerte de un hijo y todas las afectaciones que puedan darse. Pero en el alma de la persona, uno dirá, bueno, voy a un sacerdote y me confieso, perfecto, pero queda la pena del pecado. Entonces, sí se entiende, cuando se habla de pecado, se habla del pecado como tal y de la pena. Cuando uno pide perdón en la confesión, se le perdona el pecado, pero queda la pena. En el pecado original, cuando nos bautizamos, se nos borra el pecado original, pero queda la pena, manifestada en concupiscencia, que es el placer desordenado de la carne. Pues bien, por esa razón es que, si bien es cierto, el 99% del tema lo tenemos resuelto con la muerte y resurrección de Cristo, porque Él viene a salvarnos, pero ahí queda también una parte de nosotros que es cómo respondemos a esa acción salvífica de Jesús en la cruz. Por eso es que tenemos que concentrarnos en esta parte que les decía, ¿no? Sangre de la nueva alianza. La sangre de Cristo se derrama para perdonar nuestros pecados y particularmente el pecado original. Al borrarse en nosotros el pecado original, podemos entender que gracias a la sangre de Cristo derramada en la cruz, nosotros hemos sido salvados, hemos sido escogidos para ser salvados. Jesús, a través de su sangre, sella un pacto. Se han escuchado cuando siempre se dice, este es un pacto sellado con sangre. Esa es una forma de decirlo, ¿no? Jesús, a través de su muerte en la cruz, sella un pacto y como tal, una alianza. Ah, mira tú, lo que hemos venido repitiendo todos estos días. Entonces, la sangre de Cristo constituye una alianza que sella el pacto entre Dios y los hombres. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Creer en Él, creer en su Hijo. ¿Y qué hace Jesús a cambio? Muere por nosotros en una cruz y vence a la muerte adquiriendo para nosotros la salvación. Ahora, ¿por qué le llamamos sangre de la nueva alianza? ¿Por qué? Porque la revelación que habíamos dicho nosotros en la clase anterior, la revelación es un acto progresivo. La revelación progresivamente en el tiempo se va dando. Y empezó con Adán y Eva, continuó con Noé, continuó con Abraham, siguió con Moisés. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo Dios va a seguir revelándose de esa manera, explícita? Y aquí es importante tener esto claro, porque luego aparecen nuestros hermanos separados, aparecen por ahí uno que otro iluminado que dice, Dios me habló y me dijo esto y lo de acá. Ahora, que Dios puede hablar a las personas, claro que sí, claro que lo puede hacer. Pero por la misma promesa de Dios, todo lo que sea revelado no va a superar o a cambiar lo que hasta ahora ha sido revelado. Con lo cual, la sangre de Cristo en la cruz constituye la sangre de la nueva alianza, sangre de la alianza nueva y eterna. ¿Qué significa esto? Que es la definitiva. Es decir, después de la muerte de Cristo en la cruz, ya no hay otra revelación adicional. ¿Sí? Ustedes dirán, oye, pero en la Biblia dice que Jesús vendrá a resucitar a vivos y muertos. Sí, pero no es una revelación adicional, porque Jesús antes de irse a los cielos ya anunció que iba a pasar eso. Es decir, no es una revelación nueva, simplemente dará cumplimiento a lo ya revelado. Pero no es que hay una revelación nueva que estamos esperando, vendrá, o como nuestros amigos judíos que lamentablemente siguen esperando al Salvador. ¿Ya? Ya la revelación ha sido completada y ha sido sellada de una manera especialísima con la sangre de Cristo en la cruz. Con lo cual, Cristo en la cruz es la muestra de la alianza nueva y definitiva y eterna para toda la vida. Y con esa alianza de Dios con nosotros, su pueblo, es que Cristo nos redime
abre para nosotros la posibilidad de salvarnos, de entrar al cielo, de poder romper las ataduras del pecado, porque hasta ese momento no había posibilidad de entrar al cielo. ¿Ok? Entonces, esta parte es importante que nosotros la tengamos. No quiero que profundicemos mucho todavía porque quiero que vayamos digiriendo poco a poco esto que les acabo de decir. ¿Ya? Quiero que vayamos digiriendo esto porque esto es la parte medular de toda la catequesis. La alianza nueva y definitiva que se selló con Cristo en la cruz es la garantía plena para nosotros los cristianos de que ya la revelación pública ya está toda completa. Oye, ¿puede haber alguna revelación privada en la cual Dios se comunica conmigo en sueños? ¿O Dios se comunica conmigo en la oración? Claro que sí, la revelación privada es posible, pero la revelación privada es reconocida como revelación de Dios tanto y en cuanto no cambie nada de la revelación ya pública y ya cerrada. ¿Se entiende? Entonces, la revelación de Dios ya ha sido dada y ha sido completada en el tiempo. Ahora la pelota está en nuestra cancha. ¿Cómo respondemos nosotros a Dios que se revela? Acuérdense, uno de los primeros conceptos que vimos. La fe es la respuesta racional del hombre a Dios que se revela. A partir de hoy, vamos a ver una serie de temas en los que ya viene cuál es la respuesta del hombre a Dios. Para eso y para tal efecto, Dios ha formado su iglesia, que es la iglesia de Cristo, la iglesia católica, que fue fundada con Cristo a través de Pedro, en Pedro, y que subsiste y permanece después de 2000 años. Aquí no vamos a comer cuentos de que, ay, no, no, la iglesia evangélica es la iglesia Pepa. A ver, hijito, la iglesia evangélica nace a partir de la Reforma Protestante en el siglo XVI, ya lo veremos en próximas clases, así que no podemos nosotros tener esa seguridad de garantía de que por ahí está la verdad plena de la fe. De que en la iglesia evangélica hay cosas buenas, por supuesto, y las hay muchas, pero no es la plenitud de la verdad, no es la verdad plena, es una verdad a medias. Entonces, a partir de ahora, vamos a ver una serie de temas que nos van a empujar hacia la respuesta del hombre a Dios que se ha revelado. A partir de mañana empezamos a analizar muy, muy detalladamente el credo y vamos a empezar con el credo que se le conoce el credo largo, el credo niceno-constantinopolitano. Muchos de los temas ya lo hemos visto, ¿ya? Pero a partir de mañana vamos a ir desmenuzando el credo para ir viendo cuál es la respuesta que el hombre debe a Dios que se ha revelado y cómo es o cómo debe configurarse nuestra fe de cara a Dios. Bien, mis queridos hermanos, por ahora no quiero ahondar mucho para que no nos abrumemos mucho de información. Quiero que con esto nos quedemos y le empecemos a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas. En el transcurso de la noche de hoy a mañana, yo les voy a enviar un videíto que quiero que lo vean. No es que les voy a tomar una prueba ni que les voy a preguntar al respecto, pero es algo que quisiera que lo vean para que ustedes vayan interiorizando un poco todo lo que estamos aprendiendo y lo que estamos viendo en este programa de catequesis. No siendo más, mis queridos hermanos, hoy, solo por hoy, para que vean que soy chévere, una clase corta, una clase muy pequeña, para que podamos descansar y seguir en nuestras actividades. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana.